Bien, buenas tardes. Vamos a ver un tema poco conocido de la parte de ergonomía, que es lo que se llama la biometría. No es un tema especialmente aplicable, pero hay que conocerlo. Nosotros normalmente hemos usado hasta ahora dos de estas tres palabras, que son antropometría, que es la medición de las partes externas del cuerpo humano, la altura, el diámetro del torso, el diámetro de la cintura, el tamaño de la mano, el largo de los dedos, eh, el diámetro de la cabeza, es decir, medidas que son antropométricas, la medición de las partes externas del cuerpo humano. También hemos usado la palabra biomecánica, que es la forma de representar el esfuerzo que se hace al hacer una tarea. Hoy vamos a usar lo que se llama biometría. Así como la antropometría es la medición de la parte externa del cuerpo humano, podríamos decir que la biometría comprende todos los datos biométricos de la parte interna del cuerpo humano. Por ejemplo, un dato biométrico sería cuántos litros de sangre tiene un cuerpo humano, o cuánto pesa el cerebro, o qué tamaño tiene el hígado. La biometría básicamente hoy se usa, es una ciencia que se usa para la identificación de las personas. Esto está aplicado hoy día cada vez más en un montón de cosas. De hecho, el teléfono de ustedes puede estar respondiendo a la voz, a un patrón de voz, o a una imagen de su rostro. La biometría básicamente es el estudio de métodos automáticos para el reconocimiento de las personas, basado en uno o más rasgos de conducta o rasgos físicos intrínsecos. Los más usuales de estos datos biométricos son de dos tipos, los estáticos y los dinámicos. Los estáticos son las huellas dactilares, la retina, el iris, determinados patrones faciales, la geometría de la palma de la mano. Esto lo hemos visto en muchísimas películas, en las películas de espionaje, cuando tienen que entrar a algún lugar, utilizan determinados patrones para poder acceder al sitio, especialmente cuando son sitios de alta seguridad. Y además hay características que son dinámicas en el comportamiento. Por ejemplo, la firma. La firma de cada uno de nosotros tiene un estilo de trazo, un formato, aunque no diga nada, aunque sea un garabato, está hecha de acuerdo a un determinado patrón y hay quienes se encargan de reconocerla. Hoy se reconoce a través de sistemas informáticos el tecleo de una persona en una computadora, y hasta la forma de caminar puede ser un elemento de dato de biométrico. En general, la autenticación mediante la verificación biométrica está convirtiéndose en algo cada vez más habitual en los sistemas de seguridad, tanto privados como públicos. Cuando ustedes van a sacar el registro o van a hacer el DNI o van a hacer algún tipo de documentación, una de las cosas que le hacen poner es el dedo en una máquina que les reconoce la identidad. Antiguamente, la policía llevaba un registro de las huellas dactilares que se plasmaban en un papel. Lo que pasa que eso, para reconocerlo, para reconocer las huellas de un ladrón que habían quedado en la escena del crimen, había que recorrer miles de planillitas hasta dar con la misma. Hoy día eso, la informática ha permitido que se haga en segundos. En alguna de las series hemos visto además que hay una especie de registro del ADN de los criminales, lo cual permite identificar si el ADN de una persona ha estado en una escena del crimen. En general, la persona se registra con el sistema cuando tiene una o más características físicas o de conducta que se obtiene a través de un patrón. Se procesan por lo que se llama un algoritmo numérico. Un algoritmo numérico es simplemente una fórmula que carga los datos de ustedes y los compara con lo que se está haciendo en ese momento. Y la asertividad de estas tecnologías nuevas tiene un valor de acierto que va desde un 60
hasta un 99,9%. Eso le da una gran seguridad desde el punto de vista de la seguridad intrínseca de un papel. Los sistemas biométricos son utilizados para un montón de cosas y comprende básicamente 5 componentes o 5 partes que lo componen. Un sensor, que es utilizado para recopilar los datos y convertir la información en un formato digital. Normalmente es un lector de alguna forma. Cuando en muchos empleos, en muchos trabajos, en muchas plantas industriales, tenés un lector de huella que metes el dedo y te reconoce para darte la entrada y la salida. ¿Cuál es la ventaja que tiene eso? Que es muy difícil falsificarlo, es decir, cuando antes se pasaba una tarjeta, yo se la podía prestar a alguno para que me dé el presente. Hoy día tenés que meter el dedo y si no te reconoce no hay forma. Hay algoritmos de procesamiento de las señales, es decir, fórmulas que realizan actividades de control de calidad y desarrollan las plantillas biométricas, es decir, comparan tu huella con la que está en el banco de datos. Un componente de almacenamiento de datos, que suele ser un sistema de computadoras que contiene la información con la cual se comparan las nuevas plantillas. Un algoritmo de coincidencia, es decir, tiene que haber una coincidencia de un X% para que sea confiable. Y por último, un proceso de decisión, que puede ser automático o manual, que utilice los resultados del componente de coincidencia para tomar una decisión basada en el sistema. ¿Te autorizo o no te autorizo? Esos son los 5 componentes de un sistema biométrico. La biometría informática es la aplicación de técnicas biométricas a la autenticación, identificación automática de personas en sistemas de seguridad informática. Esto me puede permitir entrar a una base de datos, me puede permitir entrar a un edificio, a una caja de seguridad, a un montón de cosas. Lo que estoy haciendo es verificar que además del documento o de tu foto, haya un elemento que pruebe que exactamente sos vos. Las técnicas biométricas se basan en medir al usuario, directa o indirectamente, para reconocerlo automáticamente, aplicando técnicas de estadística y de inteligencia artificial, como lógica difusa, redes neuronales, es decir, hay un montón de sistemas de información. La biometría es una rama de la biología que estudia y mide los datos de los seres vivientes. El término biometría deriva de 2 palabras. Una es bios, que es vida, y la otra es metros o metrón, que es medida. Y su significado corriente en informática sirve para indicar la identificación automática o la verificación de la identidad de un sujeto, sobre la base de sus características físicas o de su comportamiento. También hay datos o hay tipos de biometría que son de diferentes formas. La biometría dinámica mide el comportamiento del usuario y hay 5 formas de medirla. Uno es el patrón de voz, donde, por ejemplo, vos podés activar un teléfono o prender las luces o arrancar el auto con tu patrón de voz. La firma manuscrita, que es tal vez más fácil de falsificar. La dinámica de tecleo, es decir, la forma en que vos escribís en la computadora está registrado y biométricamente se puede probar si sos vos o se metió alguien en tu computadora. La cadencia del paso, es decir, la forma en que las personas caminan, y el análisis gestual, la forma en que te tocas la cara, movés el rostro, haces algún gesto, tenés algún tic, es decir, todos esos datos se pueden almacenar como datos biométricos para el reconocimiento. Obviamente que cuanto más peligroso es el acceso de una persona a un centro de información o a la caja de un banco, más complicado van a ser los datos de biometría que te van a pedir. La biometría estática mide partes de la anatomía, por ejemplo, las huellas digitales. Ustedes saben que las huellas digitales fueron inventadas o descubiertas o desarrolladas por Juan Vucetich, que era un policía, que inventó un sistema que se llama el sistema Vucetich, donde cada uno de nosotros en el mundo tiene una huella dactilar, una huella digital que es distinta. Hay patrones generales, pero es como si fuera un ADN, donde las personas, cada uno de nosotros tiene su forma o su formato de identificación en las huellas dactilares. La otra cosa es la geometría de la mano. Alguna vez hemos visto que se pone la mano sobre un escáner que te mide la forma de la mano, la forma, las huellas,
las arrugas, todo lo que vos tengas en la mano y te reconoce. Eso también se llama reconocimiento palmar y permite saber si auténticamente sos vos. Hay un análisis del iris. El iris es la parte de adentro del ojo donde hay pequeñas huellas muy chiquititas que también me dan un formato como para identificarlo. Hay sistemas de reconocimiento facial. De hecho, el gobierno chino, por ejemplo, tiene un sistema de reconocimiento facial donde las personas en la calle son identificadas y si alguna tiene antecedentes penales o está suelto o es un fugado de la justicia o le pasa algo así, lo pueden identificar en forma inmediata. Obviamente que ellos tienen un banco de datos gigantesco y el reconocimiento con las computadoras que hay hoy en día se hace en cuestión de segundos, con lo cual se lo puede prender, se lo puede encarcelar o pueden hacerse un montón de cosas. Es medio difícil, medio complicado justificarlo, pero existe. Otro tipo de biometría es el ADN. Cada uno de nosotros tiene un ADN particular e individual que tiene un porcentaje de certeza de un 99%. Es decir, en una escena del crimen, por ejemplo, se puede, si queda saliva o esperma o orines o algún fluido o alguna cosa, o un pedazo de uña o un pedazo de tejido de piel o un cabello, se puede reconocer a la persona por su ADN. Y lo último que se está usando son las venas del dorso de la mano, que tienen una configuración que se identifica también por sistemas biométricos. Todo esto puede ser utilizado para el reconocimiento y el sistema de captura, por ejemplo, de las huellas, donde una persona sin registro dactilar, que no va por primera vez, se lo hace poner el dedito en un escáner muy chiquito, eso se graba, se confirma el movimiento, porque el dedo hay que girarlo para que tome toda la huella, se archiva en un servidor y se almacena. Cuando vas la segunda vez, o sea, ya estás registrado, la persona pone el mismo dedo, el sistema de registro lo captura, lo graba, lo envía al archivo donde se compara, se hace la comparación y te da el resultado, donde vas a ser positivo o negativo. Si nunca entraste y querés pasar, no te van a dejar entrar. Si ya estás registrado y estás identificado, te van a dejar entrar. El sistema de huellas dactilares que se usaron en los últimos 150, 200 años, hoy día está reemplazado de alguna manera por lo que nosotros conocemos como el código QR, que es un código de miles de millones de combinaciones de identificación. La diferencia está que esto es de uso para humanos y el código QR se usa para todo lo que pueda ser mercadería, sistemas, servicios o cualquier otra identificación. Yo puedo pagar con mi celular copiando el código QR y descargando dinero. Es decir, es una huella dactilar moderna con uso comercial, uso civil y uso militar. También se utiliza como elemento de reconocimiento facial en los sistemas biométricos donde hay un lector que te mide una cantidad de datos de tu rostro. Nosotros podemos ingresar al reconocimiento facial cuando por teléfono nos sacamos una foto. Por ejemplo, hay un programa que se llama Mi Argentina que tiene todos tus documentos y el sistema te reconoce a través de una foto que te saca y te dice, sí, sos fulano de tal, y a partir de ahí te da el acceso a la información. Esto se está usando muy mucho y se utiliza, como les decía hoy, a través de la obtención de imágenes y fotografías. Hay ciertos patrones en el rostro de las personas que se repiten, y aquí el sistema es exactamente igual, o sea, hay una persona que está registrada, se toma una fotografía, se compara esa fotografía con una base, se graba, se envía un archivo de comparación y te dan un resultado de acceso o no acceso. Esto tiene todas las variables posibles que ustedes imaginen desde el punto de vista de la utilización para el reconocimiento de las personas. Es normal que hoy en las empresas, cada uno de los que ingresan, especialmente los empleados, tenga un sistema de registro. En general el que más se usa es el de la huella, es el más fácil, pero depende del riesgo informático que pueda tener esa empresa, el grado de
asertibilidad o el grado de acuciosidad que puede tener el sistema de identificación. Este es un sistema, por ejemplo, elemental, donde se toma la huella de las personas que ingresan y te va dando y automáticamente te va dando la hora de entrada, la hora de salida, y hasta se lo conecta a sistemas de liquidación de sueldos y cosas por el estilo, y entonces no hay errores. A fin de mes vos apretás un botoncito y te da la liquidación de cuántas horas estuviste, cuántas hiciste extra, cuál era tu horario normal, hasta qué hora te quedaste, si te quedaste todo un rato largo, por qué te quedaste un rato largo, es decir, te da toda la información en una sola planilla. En general lo que se encuentra en los lugares de trabajo o hasta en los lugares donde se hace documentación, donde hay que habilitar algún dato biométrico, son unos pequeños lectores de huella que pones el dedo y no tiene ningún problema, en un segundo tenés el dato de quién es la persona o el dato que tiene que ir al documento. Lo mismo pasa con los lectores de mano, donde leen, hay un escáner que me lee la palma de la mano y me da todos los datos que yo necesito para ver si hay autorización. Estos son ya muy sencillos, son escáneres de huella que se colocan en una pared y te va dando perfectamente el dato y la autorización o no para entrar a un lugar donde vos sos empleado. Las huellas tienen distintos formatos y hay muchísimos, es un tema bastante complicado, bastante largo para explicar, pero las huellas son todas distintas y tienen distintos patrones de movimiento o de diseño dactilar. Esto es el sistema Vucetich que les dije antes y que es interesante como para otra reunión. La autenticación de usuario hoy día se hace también por el formato de la mano, ese es el otro tema, es decir que nosotros tenemos patrones donde no todos los dedos son iguales de largo y ese algoritmo va leyendo datos de la mano y me va diciendo si soy yo o hay alguien que se quiere hacer pasar por mí. Hay una autenticación que se hace a través de la mano. Lo que más se usa, también se usa mucho, es la lectura del iris. En el iris hay una serie de bastones o de ranulitas muy pequeñas, infinitamente pequeñas, donde el sistema hace una lectura y compara con la lectura que estaba guardada y permite entrar o no. Hay una célebre novela que se llama Ángeles y Demonios, donde a un científico, para poder ingresar a una zona de mucho peligro, le arrancan un ojo para usarlo para lectura. Pero eso es ciencia ficción, pero está bueno como idea de en qué se usa la lectura. También hay sistemas de actuación biométrica que se disparan con la voz. Hoy día hasta hay automóviles que uno los enciende con una determinada palabra y que solo reconoce la voz del dueño. Esto tiene la ventaja de que es prácticamente imposible de robar ese auto porque no tiene llave. Los sistemas biométricos de actualización con la voz, los más normales, los más conocidos, inclusive funcionan en el teléfono, en el sistema del TOC, y funcionan para encender las luces en las casas, es decir, esto cada vez se desarrolla más y se utiliza más. Desde el punto de vista de los datos biométricos puros, nosotros podríamos decir que, por ejemplo, las mediciones de la parte de sangre nos dan valores que son valores biométricos, son valores internos. Entonces nos da el número de glóbulos rojos, el número de glóbulos blancos, el conteo de plaqueta, el valor que tiene nuestra hemoglobina, los hematocritos. Es decir, cuando nosotros nos hacemos un análisis de sangre y orina, por ejemplo, todos los valores que aparecen son valores biométricos, en este caso del fluido que está analizado. Inclusive se hacen los conteos espermáticos para ver el grado de esterilidad o no que puede tener una persona, contando la cantidad de espermatozoides que están funcionando, cuántos están muertos, es decir, esos son datos absolutamente biométricos. Entonces, haciendo un repaso, tenemos todos los sistemas biométricos de reconocimiento facial, formato de las orejas, que también tienen un formato especial, el monitoreo del corazón, las huellas dactilares, el iris, el reconocimiento de voz, el mapa de las venas de la mano y el movimiento del análisis de
caminar, de cómo caminan las personas. Todos estos sistemas se llaman sistemas biométricos y nos sirven para el reconocimiento y uso de la seguridad, no de la seguridad industrial, sino de la seguridad del acceso a los lugares de trabajo o de investigación. Muy bien, con esto terminamos un tema chiquitito que me interesaba desarrollar y seguiremos con otro tema de seguridad. Gracias, buenas tardes.